La palabra para hoy es Juan capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Juan capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el 38. El título de la prédica es Conocer la verdad nos hace discípulos verdaderamente libres. Vamos a leer todo. Otra vez Jesús dijo, cuando digan, ahí diga Jesús, traten de leer Yeshua de una vez, entendiendo el significado de su nombre. Otra vez les dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Es que cuando nosotros leemos este texto, si nosotros entendemos el nombre de Yeshua, comprendemos el significado. ¿Se acuerda que yo les dije que de pronto buscáramos una palabra que dijera varias cosas? Y una vez ustedes encontraron, hay un jeroglífico que pusieron hace mucho tiempo, se me ocurrió anoche, hacía últimas, que decía soldado. Soldado quiere decir muchas cosas. En soldado está la palabra sol, ¿sí? Está la palabra soldar, de tener una soldadura. Está la palabra dado, está la palabra da, soldar, ¿sí? Soldar o da. Tiene mucho significado. En lo mismo, en Yeshua está el nombre salvación, ¿sí? Salvador, sanidad, luz, vida, muchas cosas que están dentro de ese nombre. Entonces, a veces cuando nosotros decimos Jesús, pues uno más bien a nuestra mente idólatra, acostumbrada a la idolatría, se nos viene una imagen. Y cuando decimos Yeshua, se nos viene el significado de su nombre. Por eso digo que no importa que diga Jesús, no está mal si le dicen Jesús, pero comprenda el nombre hebreo por el cual él se dio a conocer, y que dice que si nosotros creemos en su nombre, es lo que significa Yeshua. ¿Me están llevando? Ok, entonces no es que yo quiera judaizar o que estemos volviendo a la ley. Hay muchos hermanos que tendrán miedo porque, oye, pero es que eso Yeshua, eso está como raro, eso lo dicen son los ¿cómo es que se llaman? Los mesiánicos. ¿Será que no sé, el pastor se volvió a la ley, nos va a ordenar hacer circuncidar o poner la equipa o andar con el tal? No. Yo conozco muy bien la ley del Evangelio. Gracias al Señor que me dio ese entendimiento,
pero también debo entender el nombre, porque dice que a los que creyeron en su nombre no serán condenados. Entonces yo prefiero creer bien en su nombre y ayudar a los hermanos que quieran bien en su nombre, porque si algo me alegró mi corazón es que pude comprender mucho más profundamente, sin haberlo entendido todo, el libro de Juan, gracias al significado de ese nombre. Y eso es lo que quiero que ustedes comprendan y aprendan y tengan una guía del Espíritu Santo para conocer la verdad y ser libres. Miren, nosotros estamos teniendo fe y confianza en el servicio al Señor, ¿sí? Y estamos hablando de amar a los demás como a sí mismo. Eso tiene mucho de profundidad. Amar a Dios tiene mucho de profundidad. Amar los unos a los otros como a sí mismo, o como el mandamiento dice, amar a vuestro prójimo como a sí mismo, y comenzando a amar a Cristo, que fue nuestro prójimo, y luego amar a los demás como a nosotros mismos, debe comenzar por la forma de saber cómo me gustaría a mí amarme, ¿sí? Y amarme es que a mí no me gusta el dolor. Entonces, una sola parte del conocimiento de eso, de que me gusta el dolor, a mí no me gustaría que otra persona sintiera el dolor que de pronto le causaría el no haber recibido la gracia. Entonces, amar a otra persona puede transmitir y enseñar. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros arrebatarlos del fuego. Ya de otros no hay nada que hacer, ni siquiera desear la ropa contaminada con su carne. Pero hay hermanos, hay personas que se han alejado y han caído en el error, y dice que si nosotros hacemos volver al pecador del error, entonces ganaremos un alma y tendremos también mucha bendición, ¿sí? Entonces estamos allí, ubicados en este estilo de predicación, de predicar bien. Si nosotros no conocemos la ley y el evangelio, si no enseñamos bien, entonces vamos a cometer errores que estoy viendo que está ocurriendo en la iglesia moderna, no en una iglesia sino en la iglesia moderna, y es ese no conocimiento de la ley. Primera de Timoteo, antes de la prédica, estoy hablando antes de la prédica, ¿sí? Antes de la prédica. Primera de Timoteo, capítulo, antes de la palabra, de comenzar pues con el sermón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué? Dice ahí. Sí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea que nosotros debemos usar la ley legítimamente. Yo entiendo la ley, si comprendo la ley, el propósito de la ley, lo que diagnostica la ley, qué vamos a hacer ahora con la ley, a dónde nos lleva la ley, qué dependemos de la ley, qué hacemos ahora con esto, entonces la puedo usar legítimamente. Pero hay muchos que se dicen maestros de la ley y están más perdidos que, bueno, no digamos más. Pero hay personas, como le digo, que vienen a espiar nuestra libertad y lo que están buscando verdaderamente es luego ir y destruir lo que Dios ha hecho. Y yo he visto muchas personas que entran, hasta parece que fueran amigas mías, que pastor, no sé qué, y resulta que entran a espiar y luego llegan a destruir con su boca lo que el Espíritu está construyendo. Y entonces yo no entiendo si venimos a destruir o a construir. Lo mismo ocurre cuando una persona no entiende la ley indirectamente, aunque no lo esté haciendo a mal, ni con el deseo de hacer mal como otras personas lo quieren hacer. Entonces, al no conocer, está matando al que acaba de nacer. Entonces es un defecto al no saber usar la ley. Por eso hemos venido hablando en todos los temas que la fe es un don de Dios, que la fe viene de Dios y Dios es el que da fe, y la fe, nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Luego que la ley, o sea que la palabra de Dios es una palabra santa que tiene poder para dar vida, y que en esa palabra que tiene para dar vida nos puede, la palabra que es una ley que nos da vida, nos puede hacer libres de la ley del pecado y de la muerte. Fue la prédica de la semana pasada. Así que estamos yendo poquito a poquito entendiendo todo lo que tiene que ver con la ley, para que usted se vuelva experto ante el Señor, para que usted pueda predicar muy bien. Y yo sé que no lo está haciendo mal. De vuelta, sé que hay personas que destruyen con su forma de hablar por envidia, por celos, pero hay personas que pueden destruir sin querer destruir al desconocer la ley. Por eso aquí está diciendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces el desconocimiento de la ley hace que muchas personas vivan en condenación, y luego se meten en la cabeza, tiene que meterse forzadamente que yo soy libre, y tiene que meter en la cabeza forzadamente como que yo no estoy, yo vivo en Cristo y yo te amo, pero eso está en la cabeza. Pero yo creo que no está en el corazón.
porque si estuviera en el corazón, su vida sería completamente distinta desde hablar, predicar y su vida como los hermanos, como la forma como ella la veía con sus hermanos. Entonces, para esta prédica nosotros tenemos que comprender que Dios es espíritu, pero es Padre de Jesucristo. Es Padre, y es Padre de Jesucristo. Ahora así comenzamos el sermón. Si solamente estoy haciendo como como cuando la carta escribe, Juan, del 1 al 18, estoy haciendo una introducción. De dónde vamos y dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? A que su corazón sea libre. Cuando terminó la prédica hace 8 días, oré por cada hermano que quiso que orara por él y puse mis manos en su cabeza, porque dice que es como el óleo que queda, porque el óleo, el aceite es el que queda y el agua desaparece. Cuando yo pongo mis manos, quiero que la palabra sea como una unción que queda en su espíritu para que llegue hasta su corazón. Y cuando oraba, yo les decía a cada uno que oren, que Señor, que por favor usted... ¿Qué estaba diciendo? Que impongo las manos sobre los hermanos para que cuando impongo las manos, la palabra que es como aceite que permanezca para siempre, ¿sí? Y si permanece para siempre, entonces debe llegar hasta el corazón y también permanece para siempre. Entonces yo estaba orando que por favor sea libre desde su corazón, que sea libre desde su corazón, porque hay personas que son libres en su mente. Es decir, se tienen que meter a la... No, yo soy libre. Les pregunto a uno, pero ¿cómo fue libre? Y no pueden hacer libres a otra persona. Ay, Juli, ese sí, ese está cargado. Y no pueden hacer libres. ¿Por qué no pueden hacer libres? Porque están siendo libres por doctrina. ¿Están escuchando mejor? Están siendo libres por una doctrina, pero no libres desde su corazón. Son cristianos, pero cristianos en la cabeza, pero no cristianos de corazón. Y luego dicen que Cristo vive en mí, pero nadie encuentra a Cristo en él. O sea, son solamente cuando van a expulsar demonios dicen te reprendo, pero es como si yo le dijera voy a regañar a Daniela que hizo algo, y yo le digo la regaño, pero es que así no le digo. Entonces pues ella se acaba de reír. Eso no es un regaño. Cualquiera quiere que la haga reír, si la regaño, ya está regañada. Entonces no, hay que regañarla. ¿Usted por qué dice si es un regaño? ¿Me comprenden? Lo mismo, hacemos muchas cosas que parecen que son verdad, pero en nosotros no hace efecto. ¿Y por qué no hace efecto? Porque las tenemos en la cabeza y no han bajado a nuestro corazón. Así que estas predicaciones son para corregir si en algún hermano verdaderamente no ha entendido cuando dice que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos discípulos, hay dos tipos de discípulos. De los que leemos la Biblia hay dos tipos de discípulos, ¿sí? Juan capítulo 9, un poquitico más adelante, en el capítulo 9, acuérdese que el Señor hizo un prodigio a un ciego de nacimiento y le preguntaban, ¿cómo te abrió los ojos? ¿Quién te abrió los ojos? Y pregúntele al papá y pregúntele a la mamá. El versículo 27 dijo, él respondió, ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces, o es discípulo de Moisés o es discípulo de Yeshua, ¿sí? Entonces, ¿por qué le está diciendo eso? Porque es que cuando no se comprende la ley y cuando no se comprende la fe de Dios, que también es ley, y cómo la ley de la fe me puede liberar de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 8 es el ejemplo perfecto y los resultados se ven en el capítulo 9 y finalmente en el capítulo 10 usted puede oír la voz de Dios como su ovejita. Y luego si usted escucha la voz de Dios en el capítulo 11 será como cuando la resurrección, que se escucha la voz de Él, que se acostumbró a escuchar la voz de Él como la palabra de vida, entonces hará, como hizo lo bueno, entonces saldrá resurrección de vida. El Espíritu Santo ya podrá trabajar en cada uno porque aprende a escuchar la voz de Cristo como la voz es de la voz del Espíritu Santo. Ahorita con la tecnología que viene, muchos van a creer que están escuchando a Dios, pero es la tecnología. La gente no sabe cómo va la ciencia de aumentando. Bien,
Enfocándonos en la prédica, diciendo que Dios es espíritu y Él es Padre de Jesucristo, al Dios ser espíritu, cuando le dio al hombre el mandamiento, que fue la primera ley, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera el hombre desobedeció y tome para que lleve. Llevó la respuesta a su desobediencia. Él le dijo, si desobedece muere. ¿Qué quiere decir muere? Que quedará separado de mí. La semana pasada dijimos que esa persona está muerta, pero Dios envió, aparte de eso envió la ley a los que estaban muertos. Recuerda, estamos encajando con la prédica de la semana pasada. Entonces los hizo pasar como por un escáner para mostrar, ese escáner es la ley que le dice algunos mandamientos para poder juzgar al hombre que no pecó a la manera de la transgresión de Adán, sino toda la humanidad. Y escogió un pueblo a partir de Abraham. Abraham es el que creyó a Dios, que es el Dios omnipotente, y Abraham, cuando tenía su tiempo de creer en el Dios omnipotente, le pidió que le diera hijo. Porque imagínate él conocer a Dios y no tener hijo. Entonces le dio un hijo, pero tuvo un hijo que fue un hijo de una esclava, ¿sí? Y luego tuvo un hijo, cuando ya no podía tener hijos, cuando ya estaba bien viejito, que ya tenía 100 años, cuando la mujer era bien cuchita, ya no hay nada que hacerle, ya de ahí ella quedó en embarazo, pero no lo hizo porque, mi esposa todavía está linda, miren, no le provoca la carne, no, ya no hay ni apetito ni deseo. Se fortaleció en la fe, en la promesa de Dios, para poder que se cumpliera lo que él le había prometido, que le daría un hijo de Sara, y le puso por nombre Isaac, que es risa. Entonces él, por creerle a Dios, tuvo ese hijo que fue con la verdadera esposa, quiere decir con la mujer que es libre, ¿sí? O sea, a Isaac es hijo de una mujer libre, ¿sí? Antes de recibir la ley, escuchen bien, antes de recibir la ley, Abraham tuvo un hijo con la esposa, con la libre, porque la esposa tenía una sierva, una esclava. Hablando de esclava, no me dejen ir, estamos hablando de la sierva y de la esclava. Entonces, hay personas, un paréntesis, ¿qué es ser esclavo? ¿Qué es ser esclavo? Primero, si nosotros entendemos qué es ser esclavo, podremos saber si vamos a ser libres o no vamos a ser libres, ¿sí o no? Uno no puede ser libre si primero no pasa por la esclavitud. Tiene uno que decir que, yo soy esclavo. Cuando la persona dice soy esclavo, entonces ahí sí lo puede Dios hacer libre. ¿Me llevan? Por ejemplo, otro ejemplo dentro de lo que estoy hablando. Hay personas que hacen esclavos del celular. ¿Sí o no? Ese WhatsApp es una esclavitud. Perdónenme, pero yo por mí botaba el celular. Yo no quisiera tener celular. Es un compromiso muy grande. Yo quisiera ir a mi época cuando Juanita y yo éramos novios y no había WhatsApp. No había nada de esas cosas. Ni Twitter, ni Facebook, no había nada de esas cosas. Nosotros solamente hablábamos por teléfono y un teléfono análogo. Ni siquiera decía, es Juanita. Timbraba y ¡pum! Contestaba. Si lo pilló, ponchado. ¿Aló? ¿Con quién habla? ¿Con Danilo? No, yo no soy Danilo. Sí, usted es Danilo, ¿cómo que? Ya, o sea, pero hoy en día saben quién es. ¿Le contesto o no le contesto? Entonces, si le contesto, puede ser que no pueda contestar. No me quiere contestar. Por favor, yo contesto o no contesto si puedo. Yo no es que si es fulano no contesto, si es fulano no contesto. Sí, eso es una esclavitud muy bárbara. Yo no quisiera vivir esclavo de esa fiscalización, porque a veces voy conduciendo, no puedo contestar. A veces cometo el error de cuando voy conduciendo, abro el mensaje y como no contesto inmediatamente, porque si me descuido me estrello, y entonces yo prefiero no estrellarme. Entonces si abro, entonces ya después cuando se me olvida que lo abrí y no respondí. Y yo para mentiroso no sirvo. Para decir, que es que jueque. No, mira, sabes que se me olvidó. O sea, lo abrí, se me olvidó, me demoré 2 días, un día, no sé. Entonces, yo prefiero no tener. Eso es una forma, digamos, de ser esclavo. Otra forma de ser esclavo, que digo yo, aprovechando eso, cuando no les conteste a los hermanos, o si les conteste, no crean que estoy bravo, no estoy bravo, que si quiero contestar, no quiero contestar. Pero ya digo, si estoy en un momento puedo contestar, contesto, si no puedo contestar, no contesto. Y cuando ustedes me contesten, si ustedes me contestan o no me contestan, yo soy muy prudente cuando llamo y tengo una señal, con mi familia por lo menos, mis hermanos. Yo les digo, si timbro una vez y no me contesta, yo cuelgo. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelvo a llamar? Porque no era urgente. Era que quería saludar. Hola, ¿cómo estás? Entonces, pero si timbro 2 veces, es que no es urgente, pero si me contesta, necesito pedirle un favor, ¿sí? Y de pronto no es tan urgente. Pero si le timbro 3 veces, para mí es vida o muerte. O sea, es una cosa,
en verdad lo necesito ya. Es que mire, vida o muerte, no que hay que no, vida o muerte. O sea, se enfermó, se fue, lo necesitamos urgente. Porque yo no puedo llamar urgente. Ay, es que el perro se salió y entonces. No, eso para mí no es urgente. De pronto es urgente, pero para mí no. Por ejemplo. Pero para otros sí. Dense claves entre ustedes qué es urgente y no es urgente. Yo, en mi familia, digo, mire, si yo timbro una vez y no me contesta, créanme que si no vuelvo a timbrar es porque no es urgente. Fresco. Mi hijo vive en Chía, yo le llamo y no me contesta. Pero no me timbró sino una sola vez. Bueno, pues porque sabe. Yo le dije, si te timbro una vez, no es que sea urgente descontarme. Llamarme, ¿sí? 2 veces es medio urgente, o si me contestas, bueno, sí, si no, pues bueno, pues esperemos a ver cómo solucionamos. Y 3, sí, mire, es que su mamá está enferma, se cayó y se le partió una pierna y necesito, ¿de dónde se fue? Sí, por ejemplo, es que le pasó a Aide. Aide se cayó, ¿qué tal llamar al hijo y está en clase y le timbró una vez nomás? Yo, no, pues tímbrele 3 veces para que sepa la urgencia que hay, ¿sí? Que es muy urgente. Pero si es para decirle que dónde quedan las monedas que las necesito ya para pagar una cuenta, eso es medio urgente, por decir algo, ¿sí? O no, que quería saludarlo para saber cómo está, es una vez nomás, por ejemplo, ¿sí? Para que entienda mi forma, que yo no quiero ser esclavo. Otra forma de ser esclavo es las deudas. Hay personas que se hacen esclavos de las deudas. Todo el mundo saca créditos, saca cosas, se hacen esclavos y después no pueden pagar las deudas, se comprometen y no lo pueden hacer, se vuelven esclavos de aquel a quien le han pedido deuda. Por eso dice la Biblia que no deba a nadie nada, solamente el amarnos los unos a los otros. Esa es una deuda que eso sí debemos pagarla. Pero en lo posible, no tener deudas entre unos y los otros para que no se vuelvan esclavos. Inclusive muchas veces yo estuve en algunas denominaciones en las cuales unas personas se pusieron a hacer negocios y al hacer negocios por no pagar las deudas iban de la iglesia, perdían la fe. Entonces en lo posible no hacerlo. Digo mi recomendación, pero ya verán ustedes su confianza que hay entre ustedes. No puedo decir, no lo hagan. No, ya les dije, soy libre de eso. Pero es una forma de esclavizarse. Hay otra forma de ser esclavo, es la ignorancia. Una persona ignorante se hace esclavo de aquel que no conoce nada. Entonces yo digo, lean para que no se hagan esclavos, y más en la palabra. Una persona se hace esclavo es porque no conoce. Si usted solamente, y eso hay muchas formas más de ser esclavo, piense usted en lo que quiera. Casarse, tener hijos es una esclavitud, tener un perro es una esclavitud, tener gatos, pájaros, todo eso lo hace un esclavo. No puedo salir por el perro, no puedo salir por el pájaro, no puedo, nada, por el jardín, por la casa. Compré una casa y no puedo irme porque ¿quién la cuida? Todas esas son formas de ser esclavo. Entonces, hasta cuando uno no es esclavo, uno no es libre. Cuando paga la deuda, ay, por fin soy libre. Otros dirán, ay, por fin, ¿se me murió el perro? No, tampoco no. Pero digo yo, ¿no? Se me murió el gato, bueno, pero ya no tengo nada. Y eso lo estoy diciendo porque ahora que vamos a tratar la libertad, vamos a hablar del matrimonio cuando uno de los dos muere, ¿sí? Pero eso es una forma de libertad cuando una persona ya la imposición de la ley se acabó, que tiene que pagar y si no le cobran. Bien, ¿en qué estábamos? Entonces, estábamos hablando que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava que tenía que servir a su dama, que era Sara, y ella se llamaba Agar. Entonces le dijo, vaya, tenga hijos con mi esposo. Ella, ¿cómo decir que no, si es la esclava? Y el otro, pues que quería tener un hijo, pues según la promesa tuvo uno fue por el deseo. Entonces la muchacha de pronto, si era joven, era bonita, él todavía tenía ganas, y tuvo un hijo de la esclavitud, o sea, del deseo de la carne, pero no era el de la promesa que Dios le había dado. Entonces cometió el error de tener un esclavo. Ahora sí, vamos a enfocar nuevamente en la prédica. Entendiendo que tuvo esos 2 hijas en la esclava sin haber recibido la ley, luego cogió a la descendencia de él, que viene Abraham, Isaac y Jacob, y a los hijos de Jacob, siendo 12, los llevó a Egipto y los hizo esclavos de Faraón. ¿Para qué? Para luego, cuando duraron 400 años y tenían en su mente servicio a Faraón y todas las comodidades de Egipto, luego sacarlos de Egipto al desierto, luego los hizo libres de Faraón, pero los llevó al desierto. ¿Sí? ¿Me están llevando? Para que nosotros entendiéramos, nosotros hoy en día, y ellos también, entendieran que es la libertad, había que hacerlos esclavos. Entonces Dios en su sabiduría y en su misericordia les dio la ley y los sacó de allí, de la esclavitud de Faraón, y los hizo sus esclavos por una ley. En la reflexión que envié por WhatsApp tiene más o menos un poquito la interpretación. Puede comprender más la prédica un poquito más suave. Pero cuando nosotros nacimos en este mundo, nacimos para ser esclavos.
porque todos somos esclavos de una manera o la otra, porque usted tiene que trabajar, y cuando usted tiene que trabajar está siendo esclavo así sea el dueño, y si no es dueño sino que es empleado, quiere decir que es esclavo o siervo a cambio de un dinero, pero el esclavo se le paga, tiene una paga, mientras que a una persona, a un hijo no se le paga, sino que es dueño. La diferencia entre un dueño y un esclavo es que el dueño es el propietario de todo, mientras que el siervo recibe una paga. ¿Me están llevando? Pero se hacen esclavos porque tienen que venderse su tiempo y todo su conocimiento para ponerlo al servicio de alguien, y esa persona como recompensa le da algo para que usted pueda comer y todo, pero igualmente es un esclavo. Así que sea que sirva como dueño, porque también el dueño de la empresa está haciendo las cosas para tener servicio a los demás, sea que venda bienes y servicios, está vendiendo lo que usted quiera, que está inventando, televisores, es para servir a los demás que las televisores, o sea, está prestando un servicio a cambio de que me paguen tanto, pero finalmente también es un siervo de todos a quienes les vende los televisores. Pues estoy diciendo algo así. Bien, ahora, estando ellos en Egipto, los sacó de la esclavitud, de ser siervos de Faraón, y los llevó al desierto y los hizo sus siervos, que tenían que estar bajo unos mandamientos, y esos mandamientos tienen muchos propósitos. Ahí es donde tenemos que entender el propósito de la ley. Uno de ellos es hacerlos esclavos, ¿sí? Sus siervos, que bajo su ley le van a servir ahora a él y no van a seguir sirviendo a Faraón. ¿Me llevan? Están muertos, son descendencia de Abraham, y en Abraham hay dos tipos de personas, unos hijos de verdaderos y otros que no son hijos, que nacieron como siervos, que le dicen a Abraham Señor, pero Isaac le dice papá, ¿sí? Pero Ismael nunca le llegó a decir papá. Esta conversación la tuve con mis hijas. Yo tengo un hijo que no es del matrimonio, que nació antes de casarme, que uno dice, bueno, pues fue un deseo de la carne y nació, y no fue el hijo que nació de mi esposa cuando ya me casé, entonces ella ya es mi esposa y tiene un derecho. Hablándolo así, digamos lo que él nació como si fuera sierva, hijo de un deseo, mientras que ellas, Daniel y Juliana, nacieron por un derecho de llamarme padre. En el tiempo de Abraham, el que nació por fuera del matrimonio no le puede decir a Abraham, sino que le dice Señor, porque fue hijo de una esclava o hijo de una sierva. ¿Me llevan? En nuestra vida pasan muchas cosas en el matrimonio y con los hijos que son solamente una inspiración para entender las escrituras. No quiere decir que nos hagamos igual, que es que mi hijo no es o no es, pero uno tiene que entender que sí hay una diferencia entre unos y otros. Me están llevando. Cuando Dios le dio al hombre el mandamiento, ya el hombre no tiene ningún derecho sobre Dios. O sea, fue destituido de su gloria, y el hombre está muerto. Porque como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, todos están muertos. Sacó a Adán, Abraham le dio dos hijos, uno de la promesa y uno de un hijo de la esclava, y luego a los que de la promesa les dio la ley, a los de la ley los sacó de la esclavitud de Egipto para que sean sus esclavos, es decir, sus servidores, y que les iba a dar como recompensa el llegar a una ciudad y les iba a dar mucha abundancia. ¿Por qué? Porque con la ley hay paga. ¿Me entienden? Porque son esclavos y hay recompensa, hay pago. Entonces ellos pueden parar la economía en este momento. Podrían, tienen mucha sabiduría para muchas cosas, porque conocen a Dios y tienen unos principios que Dios dio para que puedan entrar a la tierra prometida. No, eso no fue a nosotros. Aquí, cuando Cristo le está diciendo a él que si ustedes, a los que creyeron, dijo Jesús a los judíos, o sea, a los que recibieron la ley, a los que son esclavos de la ley, a los que es la descendencia de Abraham, ¿sí? Que Abraham no le dio la ley, pero son la descendencia de Jacob, y los hijos de Jacob, que es Israel, a ellos sí les dio la ley. A ustedes, Israel, entonces dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos, no de Moisés, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para entender esa libertad tuvimos que pasar la semana pasada a decir que Jesucristo es el que trae la palabra de Dios, que es el don de la fe, que tiene poder, que es santa y que tiene vida, y que la ley de la palabra de él nos puede liberar de la ley del pecado que acusa a Moisés y nos darnos una vida nueva. Ahí estamos en este punto para poder continuar. ¿Qué es ser libre desde el corazón? Porque ahí quedó la predica la semana pasada, ¿ya? Entonces, cuando los sacó de Egipto, los sacó para que fueran libres de Faraón, pero que fueran ahorita mis esclavos. Porque, de vuelta, nosotros nacimos para ser esclavos, quiéralo o no lo quiera. Una persona dice, yo no creo en Dios, pero igual es esclavo.
porque todo lo que pasa en este mundo lo afecta, y todo fue creado por medio de la palabra de Dios, y nosotros fuimos creados por Él y para Él. Acéptalo o no lo acepta, o le está sirviendo a Él o le está sirviendo al diablo, punto. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, o son hijos de la desobediencia o vamos a ser hijos de la obediencia como Cristo. ¿Ya? Pero el hombre que está muerto recibió, ese pueblo recibió la ley que los hace, que es como pasar por un escáner y los hace reconocerse a sí mismo qué tan pecador es en cuanto a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Ya tienen conciencia de pecado. Entonces ya Dios puede hacer un juicio para saber si ama a Dios y si ama al prójimo, cumpliendo esos requerimientos. Pero ellos. Ahora, nosotros comenzamos a vincularnos con Dios cuando comenzamos a acercarnos a la palabra, y además Dios nos dio la oportunidad porque su hijo murió fuera de Jerusalén, y el letrero que se puso, que este es Yeshua, el Salvador, el que trae sanidad, luz al mundo, es para el mundo. Entonces ahorita se comienza a afectarnos a nosotros, pero en un principio era para ellos. Pero como ellos no lo aceptaron, lo sacaron de Jerusalén y lo pusieron fuera, y quedó para todo el mundo. Pero eso ya estaba planeado por Dios, para que esa salvación fuera para todo el mundo, porque Él dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Aquí acabamos de leer el capítulo 8, en el mismo 8, después de liberar a la mujer adúltera de la muerte, que la ley del pecado y de la muerte la iban a apedrear, la liberó y dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Saben que cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy? Porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque son discípulos de Moisés. Le está diciendo a ellos. ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia entre ellos y nosotros? Porque ellos sí recibieron la ley, nosotros no. Nosotros tenemos conciencia. ¿Qué pasa con nosotros y qué creo yo que está pasando con la iglesia moderna? Que al tener contacto con la Biblia, estamos pretendiendo creer que Dios nos dio la ley a nosotros. Y la ley no fue dada para nosotros, hay que usarla legítimamente. Ellos deben haber usado legítimamente para servicio a Dios, para que pudieran servir a Dios mostrando amor y respeto por Él, temor de Dios, y también amar a los hermanos, porque nosotros, así no lo quieran, entre comillas, somos hijos de Adán también, somos hermanos, pero somos como hermanos separados desde cuando en el arca de Noé hubo 3, Sem, Can y Jafet, y fue de Sem que vino la promesa de Dios para salvar a los que estaban dentro de Can y Jafet. Pero acuérdense que hay unos que llevan mucha maldición. Su genética espiritual de Canaán es muy terrible, es muy mala, pero hay otra que es Jafet, que tiene una variabilidad. Son 3 genéticas, una de Sem, otra de Cam, otra de Jafet. Cuando se revuelve todo eso, encontramos dentro de gente que puede aceptar la palabra. Hay otros que son ateos 100%. ¿Sí? Y hay otros que son como Jafet, digámoslo así, pero hay otros que ven de Sem, que son a ellos por cuales vino la promesa en Abraham, y que Dios le dio una promesa a Abraham antes de recibir la ley, y como él la obedeció, le dio la circuncisión. De eso tenemos mucho que hablar, pero como este texto toca de Abraham, entonces estoy tocando someramente para cuando lleguemos a ese punto ustedes lo puedan comprender mejor. Estamos hablando y vamos en el punto que ellos están siendo esclavos de una ley, porque Dios los hizo: ustedes me van a servir a mí, pero me van a servir así. Durante más de cientos de años, cuando salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, hubo reyes y hubo muchas cosas, y luego ellos tenían que servir bajo esa ley. Como desobedecían, entonces Dios les quitaba la prosperidad y les traía maldición, porque así era: si me obedecen, prosperarán; si desobedecen, no prosperarán. Y nosotros entramos y escuchamos muchas prédicas en muchas iglesias que usted está bajo maldición porque mire que no tiene plata, porque mire que le va mal, como si fuera un castigo, como si estuviera bajo la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley. O sea, la ley no, mire, la ley no quiere decir que ya perdió su efecto. Cristo mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley, pero la ley tiene sus efectos y consecuencias sobre la vida del espíritu de los hombres. Así no crea en Él, pero Dios dio la palabra y no pasará ni una tilde ni una jota de la ley, porque es una ley que, aunque es para la carne, así como dio leyes para la creación de este mundo y puso el sol, las estrellas y los cielos cuentan la gloria de Dios, y todo el universo gira en torno a la obediencia a la palabra de Dios que lo creó, el hombre que debería girar como por la palabra que Dios lo creó y le dio, y con un propósito de servirle a Él, al no servirle, pues está condenado a estar lejos de Él. Pero los que nos acercamos a Él, a veces tenemos temor cómo acercarnos, y lo primero que encontramos es la ley. ¿Y qué defecto encuentro yo en la ley cuando no se sabe usar? ¿Qué pensamos? Que la ley fue dada para nosotros los impíos. Entonces ellos con la ley nos podían enseñar cómo servir a Dios, amando a Dios y amando al prójimo.
cómo servirle a Él a través del tabernáculo y todos los oficios que son más de 613, son 613 mandamientos, positivos y negativos, para ver cómo lo servirían en el tabernáculo. Ahora que nosotros fuimos hechos por Cristo, reyes y sacerdotes, debemos cumplir el oficio que ellos no quisieron cumplir o lo cumplieron mal en un tabernáculo verdadero, con un sumo sacerdote verdadero. Y si nosotros, siendo la iglesia, no entendemos ese plan, nosotros somos los que estamos mal. ¿Me están llevando? Lo que ellos hicieron físicamente, nosotros lo estamos haciendo espiritualmente. Ellos hicieron con un templo verdadero, pero Cristo: destruyan este templo, yo voy a levantar uno espiritual verdadero y santo. Y entonces nos llamó a nosotros para que participáramos de esos oficios, que viendo a ellos que con la ley, teniendo la ley, los llevaba al servicio y conocimiento de Dios y al temor, al primero que conocimos. Y el propósito de la ley no fue solamente mostrar que nosotros somos pecadores, sino que la ley mostraba quién es el justo. ¿Ya? El propósito de la ley era manifestar al justo. Punto. Él no ha cometido pecado y Dios declaró que Él era justo y lo resucitó de los muertos. ¿Estamos hasta allí? El único que cumplió la ley, la ordenanza, que se resume en dos: amar a Dios y amar al prójimo, el único que podía hacer eso era Cristo. Los demás hacían esfuerzo, pero no podían. Tenían que ir a sacrificar muchos corderos. Ellos no podían. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Esclavos de una ley. Muy bien, porque son esclavos de una ley que los acusa permanentemente, los está vigilando. Usted robó, usted mató. Y Cristo, cuando dijo: ustedes oyeron a los antiguos que dijeron, no matarás, yo digo que cualquiera que odie su corazón es culpable de juicio. Ustedes escucharon a los antiguos que dijeron, no adulterarás, yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. O sea que los ojos de Cristo son más perfectos. La ley de Cristo, si ustedes quieren ir por la ley, Él está mirando lo de por dentro. Y por eso les dijo a ellos: fariseos, sepulcros, blanqueados, por fuera la verdad se ven lindos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Pero yo los voy a hacer libres. ¿Qué fue lo que quiso decir cuando que van a ser libres? Voy a hacer que ustedes sean hijos de Dios. Mi palabra los va a hacer libres de esta ley que los acusa, porque el que usa la palabra de la ley para acusarnos, y escuchen muy bien que eso se implementa en muchas iglesias, es la misma ley. Y resulta que en Apocalipsis capítulo 12, yo lo hemos tomado muchas veces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Cristo, de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que Dios los hizo esclavos para que confiesen que son pecadores, y adivine quién aprovecha eso: el diablo. Porque él es el acusador. Él la pasa como fiscalizando con la ley. Mire que él robó, mire que él pecó. Y hay vuelvo y digo, hay unas personas que están especialistas en acusar a los demás. Mira que Danilo, mira que el pastor está haciendo esto, mira, y destruya la obra. Porque lo que están buscando es destruir. Una persona con su boca grande están siempre buscando en nuestra libertad qué hacemos para ir a acusar delante a otro pastor o a otra persona. Mire qué hace o no hace. Solamente el propósito es destruir. Se hacen la voz de la boca del diablo, que no sirve. Mire la diferencia del Salmo, que mire cuán hermoso y cuán delicioso es que están los hermanos en armonía. Pero hay personas que no buscan la armonía, sino la destrucción, que por un lado el Espíritu Santo está, y por otro lado pastores y líderes y gente, destruir lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si no lo hacen con su boca acusando a los unos a los otros, lo están haciendo por medio de la ley, y eso tenemos que predicarlo también. Pero estoy yendo al punto, no estoy yendo a esa prédica todavía, no voy a esa prédica porque hay mucho que predicar de eso, sino que estoy llevando es libres, que el discípulo de Yeshua, los discípulos de Yeshua somos verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de discípulos. Ellos, los que son Moisés, ¿me entiende? Ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque digo y nosotros. Porque aunque nosotros no teníamos ley, somos ley para sí mismos, porque tenemos conciencia y sabemos lo que es bueno y malo aunque no tuviéramos ley.
¿sí? Y usted puede discernir esto es bueno y malo. Y si la ley de Moisés le sirve para entender mejor y quiere servir al Señor, será muy bueno que aprenda la ley y entienda qué es la ley, porque si usted no pasa por la ley, no recibe el evangelio. Por eso cuando usted está predicando, la ley es necesaria y se usa legítimamente para que otra persona reciba la gracia, aunque no haya recibido la ley. ¿Me lleva? No somos judíos, no éramos discípulos de Moisés, pero al tener contacto con la Biblia, entendimos la ley y la ley comienza a acusarnos y parece que también comienza a leer el Antiguo Testamento y luego se va que si me va bien es porque tengo bendición y Dios está bien conmigo, y si me va mal es que Dios está mal conmigo, como si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento. Pero ni siquiera se nos dio a nosotros eso, y yo encuentro esa falla. Que es bueno cuando usted predica, escuche muy bien, si usted entiende la ley, debe comenzar llevando a la persona por medio de la ley a que la persona entienda que es un pecador. ¿Sí o no? Aunque usted sabe que está muerto, aunque usted sabe que la persona viene de Adán, que no es ningún tipo de judío, que no tiene nada, que no tiene promesa, que está alejado de la ciudadanía, de todo, pero cuando la persona reconoce por medio de la ley, porque cuando Dios vaya a hacer, cuando Cristo haga un juicio por los secretos de los hombres, acusándoles o defendiéndoles su conciencia, aunque no se les dio ley, se les dio conciencia para que delante de Cristo pueda decir si es o no es pecador en cuanto a su forma de vivir en este mundo simple, porque la ley afecta a la carne, ¿sí o no? La ley de Moisés afecta a la carne. ¿No vieron que la mujer adúltera la estaban llevando para que la mataran a piedra? Afecta la ley de Dios, afecta a este mundo cuando lo creó, y también a ellos les afecta el desobedecerla, y tenían acusador y los fiscales eran los que decían, aunque también tenían conciencia. Y la conciencia de estos hombres en el capítulo 8 comenzaron a soltar las piedras cuando el Señor les dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces todos tuvieron que quitarla porque la hizo libre de esa ley de la ley del pecado, que estaban esclavos del pecado, y la hizo libre de esa ley y le dijo: ni yo te condeno, aunque yo no he hecho nada, yo podría arrojar la piedra, pero ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Me llevan? Sí. La hizo libre de la muerte por causa de la ley que no se le dio a Abraham, sino que se le dio a los hijos de Israel. ¿Sí? Pero digo que como nosotros de vuelta entramos en contacto con la ley, a veces nos quedamos en la ley, y muchas iglesias están llevando su vida de fe con la ley, bajo la ley de Moisés, y piensan que si desobedecen a la ley de Moisés, entonces se pierden o pierden su salvación. Y hay mucho que hablar de la ley, mucho. Cristo acaso por eso es entonces ministro de pecado, que nos permitió que abunde la gracia para que abunde el pecado. Cuando se abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que dio la ley para que el pecado abundara, como dijimos, y entonces cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces pequemos más para que venga más bondad de Dios. Que no porque usted enterró su pasado con Cristo en el agua para comenzar a vivir una vida nueva. Y si acabo de decir una vida nueva, es como los que salieron de Egipto, pasaron el agua, ¿sí o no? Pasaron el agua y comenzaron a vivir una vida nueva por la ley de Dios. Nosotros salimos del desconocimiento y de la muerte, nos unimos a la muerte de Cristo, nos bautizamos en Cristo para comenzar a vivir una vida nueva bajo la ley de la fe, para decir que ahora somos hijos de Dios, que estamos recibiendo la palabra de Yeshua, que nos forma como discípulos de Jesús, o sea, como hijos de Dios. ¿Qué es ser discípulo? Ser entrenado para ser hijo. ¿Qué es ser discípulo de Moisés? Es ser educado para ser un esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Si yo le digo a usted que si usted es discípulo de Moisés, diría: yo no quiero ser esclavo de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí o no? Sí. Entonces mejor, ¿usted no le gustaría ser hijo? Sí, entonces tiene que enterrarse con Cristo, morir con Cristo, porque usted estaba muerto. La ley solamente le pegó el susto de su vida antes de morir, para que usted despertara, como le dijimos la semana pasada. La ley lo despertó, pero no se quede en esa conciencia de la ley, como viviendo bajo la ley, como teniendo miedo de la ley, sino teniendo miedo a perder su fe. O sea, a perder la ley de la vida, la ley de la fe. Por eso las prédicas comenzaron que Dios es el que da fe. La fe es un don de Dios, porque con el don de fe usted puede orar, con el don de fe usted puede expulsar demonios, con el don de fe usted puede tener la vida, con el don de fe usted puede predicar, con el don de fe usted puede servir al Señor, porque tiene fe de Dios, que cree que Él es tu Señor, que te dio una vida nueva. ¿Estamos o no estamos? Con esa estructura vamos a leer la Biblia, con ese entendimiento. Ahora vamos a poder comprender lo que el Señor dijo en estos versículos. Romanos capítulo
6. Vamos a conectar desde el 6. Yo les dije, lean el 5, que tiene mucho que ver. 4 habla de Abraham. El 6 está hablando lo que pasa después del bautismo. Es decir, la semana pasada oré para que todos fueran libres desde el corazón, ¿cierto? O sea, que no sean en su mente, sino en su corazón. O sea, que llamen desde su corazón a Dios como Padre. Diosito. Vamos a pedirle a mi Diosito, ¿no? Al Señor. No, eso otro lo tocamos otro tiempo. Si su corazón es libre, debería ser como Isaac al lado de Ismael. ¿Sí? Isaac le decía a Abraham ¿cómo? Padre. ¿Y cómo le decía a Ismael? Señor. ¿Me entienden la diferencia? Ok, muy bien. Porque uno era hijo de la libre y Cristo nos vino a ser libres para que pudiéramos llamar a Dios Abba Padre. ¿Me están llevando? Muy bien. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Eso es un resumen del bautismo, porque introduje solamente este versículo, que cuando nosotros cuando éramos esclavos del pecado, o sea, de la muerte, éramos libres acerca de la justicia de Dios. Está hablando a los romanos y a los unos y a los otros. Cuando usted encuentra después del bautismo que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces recuerden, ellos estaban viviendo 400 años en Egipto, esclavos de Faraón, pero estaban muertos. No tenían ley, solamente tenían promesa, como la descendencia que va a recibir la bendición, que por medio de ellos va a venir la bendición, ¿cierto? Ay, que a ti te daré la bendición y de ti saldrán reyes. Ellos tenían solamente esa bendición, pero en Egipto no lo podían hacer. Para darle la bendición tenía que hacerlos pasar por llegar a ser esclavos, tener la mente de esclavos y sacarlos a la libertad para que luego ellos supieran qué vamos a hacer con esta libertad. Ellos no supieron qué hacer con su libertad. Tan pronto fueron libres, no sabían qué hacer. Moisés dijo, ¿cómo así? Y el Señor dijo, ustedes ya se volvieron idólatras, vaya y coja esto y destrúyalo. Y como no se van a manejar la libertad, dijo, construya un tabernáculo y que construyan ese tabernáculo y yo habitaré en ellos, en medio de ellos. O sea, yo estaré con ellos. Cuando Jesucristo vino, ¿qué hizo? Nosotros construimos en nuestra forma de ver cómo va a ser que Él habite entre nosotros y con nosotros. Pero ellos, estando en el desierto, Dios se cansó de los ay de ellos, ay que para allá, toda esa gente murió en el desierto. Los que se quisieron devolver se murieron en el desierto, porque no supieron manejar la libertad, no pudieron esperar. Entonces pedían cosas y pedían mal, pedían para sus deleites, pedían para hacer la fiesta. Entonces, como no sabían pedir, no había respuesta, y Dios los castigaba y murieron en el desierto. Me están llevando porque tenemos que incluso aprender cómo servir a Dios hasta con nuestra oración. Entonces, ¿por qué? Porque cuando éramos esclavos del pecado, o sea, el desconocimiento, estábamos muertos, éramos libres acerca de la justicia de Dios que iba a pasar para todo el mundo. Dios nos iba a hacer justicia, pero éramos esclavos de todas maneras. ¿Sí? No, éramos libres de la justicia de Dios para ser esclavos de Dios. Capítulo 7. Comienza, vamos a hacer una analogía, ahorita con el esposo y la esposa. Vamos a entender, no estoy hablando por las esposas, no estoy hablando por el esposo, no estamos entendiendo qué es el adulterio, para eso usted adulteró o no adulteró, estamos entendiendo que una persona que es libre no puede volver otra vez a estar con la esclava. ¿Me llevan? Esto es solamente una analogía, ahí dice analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Es que los que no conocen la ley, cuando llegan acá, pastor, entonces ¿será que estoy en adulterio? Entonces digo, no conoce la ley. Me toca, yo no me voy a volver maestro de Moisés. Yo no voy a ser tu Moisés, ¿me entienden? Porque no soy discípulo de Moisés. Yo soy discípulo de Yeshua. Tenemos que hacer una comparación con lo que es un matrimonio y cómo será un adulterio para que comprendan la ley que obliga a una esposa a ser fiel. Cuando nosotros nos casamos, nosotros nos unimos y mi esposa reclama el derecho. Él es mi esposo. Yo, ay, a ver, así no se me va a robar el marido. O yo eres tan tonto de dejarme robar a mi esposa. Pues yo, ¿cómo así? Porque nosotros de todas maneras tenemos problemas, pero pues gracias a Dios
Yo viví con una muy buena esposa, soy muy feliz en mi matrimonio, nunca he pretendido separarme de ella, pero no quisiera. Así tuviéramos problemas, ya tendremos nuestros momentos difíciles. Pero es que una cosa es el adulterio, estoy haciendo un paréntesis, ¿sí? Que duele, obviamente duele. Uno hace que uno va a adulterar estando casado, viendo una ley que la misma ley dice, oye, tú eres un adúltero, o sea, estás faltándole a tu esposo o a tu esposa. Pero yo no me meto en ese cuento, ni con los fornicarios, ni con los ladrones, porque yo sé manejar la ley, entiendo la ley, y yo no traigo aquí a todo el mundo, pero pastor, ¿usted por qué no le dice nada? No es que él está en fornicación, está en adulterio. Su merced, yo no soy Moisés. Me da pena. Yo soy discípulo de Jesús. ¿Me llevan? Pero no estoy diciendo que lo puede hacer, sino que va a tener unos efectos, porque la ley afecta a la carne. El que adultera pues va a tener su efecto, el que fornica, el que roba, el que mata va a tener efectos sobre su carne, que antiguamente se pagaban con un cordero, pero como no hay templo, usted no puede ir a sacrificar por el pecado de la carne, pues le toca llegar la sentencia por vivir por los deseos de la carne. ¿Me está llevando? Pero yo estoy hablando desde el espíritu. ¿Cómo hacer libre para que su pensamiento cada vez que toque la palabra adulterio, entonces estoy en adulterio? Su merced, sea libre, por favor, sea libre. Viva como libre, viva como... Ay, entonces puedo hacer lo que quiera. Qué dolor de cabeza me da. Entonces puedo adulterar. Ay, entonces puedo hacer... Sí, como estoy bajo la gracia, solamente me arrepiento y ya. Me cojo la cabeza y digo, Dios mío, ¿no ha leído 1 Corintios? ¿Sí? Porque como no conocen la ley, no entiende el propósito de la ley, no sabe qué hacer con la ley, no sabe qué hacer con su libertad, entonces puedo adulterar, entonces puedo tomar. Pastor, si me tomo 2 me muero, me pierdo. Si me tomo una botella, como no entiende la ley, estoy en este plan para que comprendan. Si tienen preguntas, ya me encantan que me pregunten, me gusta porque hay vínculo espiritual y quisieras sacarlos a ustedes de las tinieblas por donde yo pasé cuando me sentí esclavo y cuando fui libre, como una revelación de mi Señor. Fui muy feliz, pero muy feliz, he sido muy feliz. Soy feliz siendo esclavo del Señor. No quiero ser esclavo de Moisés, no quiero vivir bajo la ley. Totalmente dependo de la gracia y mi corazón es libre. Amén. Gracias al Señor y le doy 1000 aleluyas. Alabados al Señor por lo que hizo en mí. Pero de vuelta, vamos al ejemplo. Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando de la humanidad. El hombre, sí, la ley. Porque, ahorita trae a colación la mujer, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, ¿sí? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de ese marido, ¿sí? Entonces, si Juanita quiere no tenerme a mí, pues que se muera y que se muera rápido cuando se irá a morir. Yo no quiero volver a estar con Emma, ¿sí? Por ejemplo, no, yo no quisiera. ¿Me entiendes? Para poder, ay, me quiero casar con otro. Pero si yo estoy vivo y quiere ese otro, no, a mí, espere que yo me muera, déjeme morir, ¿sí? Es un ejemplo, comprendan, es un ejemplo. No puede unirse a otro porque ya tiene por ley un marido y si lo hace así será llamado adúltero, ¿sí? Bien. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Cuando el marido muere, es libre. Eso pasa, quedó viuda. Ay, pues su merced, el hombre se murió, pues, y le gusta, pues cásese. Entonces me puedo casar, si quiere hágalo, pero no fue explícitamente para eso. Porque Corinto está diciendo mejor que ni siquiera se casara. Porque hay que leer también Corintios como un complemento. ¿Por qué? Porque entonces inclusive dice que las que no se han casado, pues que mejor no se casen. Y las que viudas que no se vuelvan a casar. Pero aquí, para entender la ley, dice que ya es libre para casarse con otro. Y también en la vida simple, si se quiere casar, que dice Corinto, dice, pues es mejor que se case y no estarse quemando. ¿Qué quiere decir quemando? En el infierno, no tener ese calor, ese furor que me quemo por un hombre. Pues cásese. Ojalá que sea en el Señor, ¿sí? Pero si puede conservarse, estoy añadiendo para que haya una mejor interpretación y un poquito de solución. Así que también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque la ley me mató del susto. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que estaba ahí la ley, ¿cómo así? El pecado despertó y por él me mató. Entonces, si ya estoy muerto, ¿me mata 2 veces? No, mi amor, si tú me matas, con una sola vez que me maté es suficiente. Yo estoy que lo remato. No, una vez.
porque me mata solamente una vez. Está escrito para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir? Que una vez Cristo murió una sola vez. Él va a volver al mundo la próxima vez, por segunda vez, a mirar quién pecó para ver si vuelva a morir por los que no creyeron. Ahora sí van a que, bueno, lléveme a la cruz otra vez. No, absolutamente no. Cristo no vuelve a tomar nuevamente para el pecado. Los que no creyeron en Él serán condenados, ¿sí? Ahora, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque cuando Cristo murió, nosotros nos unimos a la muerte que acabamos de leer en 6, Romanos 6, que hemos muerto juntamente con Él para muerte por el bautismo, porque la ley me mató y la ley me mata una sola vez. Cuando usted sabe que la ley es muerte, que la ley del pecado y de la muerte, cuando usted acepta, usted dice, sí, yo estoy muerto, y Él se enseñó para que yo fuera el pecador y Cristo fuera el santo y el justo. Con la ley, una partecita de la ley está diciendo que yo soy injusto, que yo no amo a Dios, ni amo a los hermanos, y que en la radiografía que me tomaron he hecho muchas cosas malas, así que yo me declaro, la ley me pilló y me mató. Y como me pilló y me mató, digo, Señor, gracias por morir por mí, y me entierro en el agua juntamente con Cristo, para que cuando salga del agua comience a vivir una vida nueva. Es decir, como ya está muerto, dígame, ¿Adán no estaba muerto? Sí. Por eso, como ya está muerto, lo que faltaba era enterrarlo. Pero si lo saco del agua, ya tiene una nueva oportunidad. Entonces, antes estaba bajo la ley de la muerte, con un acusador, pero como usted ya lo mató, la ley, al salir del agua, no lo pueden volver a matar por la ley de Moisés, sino que usted murió a esa ley para poder enterrar con Cristo y comenzar a vivir una vida nueva con Cristo cuando salió del agua. ¿Me está llevando? Estoy tratando de que sea lo más simple para que usted sea libre de su corazón. Ahora, ¿qué está buscando esto? Dice, del resucitó de los muertos, dice nuevamente 4. Así que también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Sí? Porque Cristo nació bajo la ley, cumplió la ley lo mató una sola vez, no, ¿sí? Y nosotros, como estamos muertos, nos unimos con nuestra muerte a la muerte de Él para vivir una vida nueva, según Dios lo determinó, al que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne pecaminosas que eran por medio de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estáis libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En Corintios en 2 Corintios también está diciendo que la letra mata y el espíritu vivifica. La letra escrita, la ley, o sea, la letra que se escribió en la piedra grabada mata. 10 mandamientos para matar, ¿sí? Para sacar al justo. Y luego la vida, la ley de Jesús que vino para darnos vida. Mire, confiese que estás puerto, confieses que eres un pecador, yo voy a morir por ti. Mira, ustedes que han creído en mí, ustedes los que han creído, los judíos que han creído en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, los voy a hacer libres. ¿Me llevan ahora sí? Los voy a hacer hijos, ya no sean esclavos de la ley, voy a que ustedes sean como hijos de la libre. O sea, voy a llevar hijos para dar fruto para Dios, que lleven muchos hijos para Dios, pero se necesita la ley de la vida. Para tener la ley de la vida hay que sacarlos de la esclavitud. Recuerden los 4 pasos del ser que les dije una vez, que Él nos... ¿Cómo? Bueno, tarea, ¿no? 4 cosas, tarea. Muy bien, entonces vamos a terminar esta reflexión, esta predicación. Gálatas, porque estaba muy larga y de pronto ustedes se me van. Lo que pasa es que como está tan sencilla, voy a hacer Gálatas capítulo 4. Gálatas, vamos a hacer otra reflexión acerca de los hijos de Dios, ¿sí? De los hijos de Dios. Gálatas capítulo 4. ¿Ser libre qué es? Si yo le digo a usted, eres discípulo de Moisés, ¿sí? Entonces estás bajo la ley. Eres discípulo de Jesús, ¿qué dirías tú? Soy hijo de Dios. Y Cristo es el que me discipula para ser formado, ser hecho como un hijo de Dios. ¿Me llevan?
para que piense como un hijo de Dios. Como piensa un hijo, es Cristo. Porque yo tengo la mente de Cristo, entiendo la ley y voy a ser formado, pero tenía que enterrar ese pasado para que cada vez que venga la ley no le pase lo que a Gustavo, que ¡ay, me asustó! Porque cuando llega otra ley, todo el mundo se asusta, ¡ay, la ley, la ley! Sí, no vuelva a cometerla, pero abrácela. Y luego yo me abrazo, hola, pastor, ¿eres tú? Sí, hay que entender la ley y abrazarla, porque igual si usted comete pecados, va a tener consecuencias. No de muerte eterna, pero sí va a tener consecuencias de la carne. Eso es lo que vamos a hacer en las otras prédicas. Bien, capítulo 4. Capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Que está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos, el uno que proviene del monte Sinaí, el del cual da hijos para esclavitud. ¿Hijos para qué? Para esclavitud. O sea, discípulos de Moisés. ¿Me están llevando? Tengo mucho que predicar de eso, pero mucho. No me alcanza el tiempo. Gracias al Señor. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la que está en guerra ya ahorita. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate tú, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Juan capítulo 1, y aquí vamos a terminar nuestra prédica de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Diga, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios prometió que a través de ti vendrá la bendición y en ti serán benditas todas las naciones, le dijo a Abraham antes de recibir la ley. ¿Sí? Antes de eso, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay mucho que decir. Juan capítulo 1, versículo. Miren el nombre de Yeshua, lo vamos a leer todos para terminar. Comprendan el nombre de Yeshua nomás aquí en este capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, Yeshua, ¿recuerda? Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice? Yeshua, ¿cierto? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de Yeshua, digamos de la luz, o sea, de la luz que había en él, y a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la Yeshua, ¿sí? Aquella verdadera, o sea, la luz que ilumina, la palabra que ilumina la vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como lo dije en la reflexión hoy, el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino a lo suyo? Porque es lo suyo, todo fue creado por medio de él y para él, buscando sus servidores, y no los encontró. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Yeshua, lo que significa su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, hacerlos libres, hijos de la libre, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, o sea, no son de hijos de perdición, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, como cuando Abraham tuvo el hijo por los deseos de la carne, sino que es voluntad de Dios. Por eso la fe es un don de Dios, porque llegamos a ser hechos hijos de Dios por la fe de Dios, que envió por medio de Cristo dando testimonio de él, que él nos iba a hacer libres de la ley del pecado y de la muerte, que nos va a dar salvación, que nos va a dar luz, que nos va a dar vida, que eso significa su nombre. Por eso los que son condenados son los que no creen en Yeshua. No estoy diciendo que vamos a venir la semana entrante con el equipa, ¿me entienden? No tengan miedo, no estamos volviendo a la ley, estamos comprendiendo, entendiendo la ley, usando bien la ley, comprendiéndola para que usted sea libre desde su corazón y pueda llamar a Dios Padre, Abba Padre. Aleluya. Los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amén. Oremos. Dios, el Padre, te damos gracias, porque enviaste a Yeshua como nuestra salvación. También nos lo enviaste para sanidad nuestra. También lo enviaste para que fuera también nuestra luz y para darnos vida, para hacernos hechos hijos de Dios, para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, para darnos la potestad de ser libres
ser hijos libres tuyos. Ayúdanos, por favor, para que comprendamos y también entender qué es esta libertad a la que nos llamaste. Ayúdanos para que también en la próxima prédica podamos comprender qué vamos a hacer con esta libertad de llamarte Padre. Bendice nuestro espíritu, bendice a los hermanos que están pendientes de tu palabra, que la reciban como la bendición que hace libre desde su corazón, que puedan llamarte Abba Padre. Y bendícenos, por favor, para que no seamos los discípulos de Moisés, sino que entendemos el propósito por el cual enviaste la ley, pero que nosotros podemos usar la ley legítimamente para poder llevar más almas y dar frutos para Cristo y para nuestro Dios. Bendice nuestro espíritu, bendice nuestra iglesia, ayúdanos que siempre estemos conmovidos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Oremos como libres, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, digan amén todos los discípulos de Moisés. O digan amén todos los discípulos de Yeshua. Amén. Que llamamos a Dios Padre. Él nos enseñó, somos sus discípulos, nos enseñó a decir Padre. Entonces digan amén todos los que aquí en adelante van a decir Diosito, Diosito. O le van a decir Padre. Tenemos el corazón libre. Ok, oremos. Dios el Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad preciosa de recibir la verdad. Bendice a toda la iglesia para que durante toda esta semana triunfen en su vida de fe por el don de fe que tú les has dado. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos en Cristo Jesús, a quien Yeshua ha hecho libres de llamar a nuestro Dios Padre. Amén.